Bueno, señores, la verdad que para nosotras es un verdadero privilegio, es una gran distinción tener el calibre de profesionales que aceptan nuestra invitación en la tarde de hoy para, desde una perspectiva tan objetiva como pudiera ser, hacer un poco de revisión de qué ha ocurrido históricamente con los juicios por corrupción. Geomar García, mi amigo, hermano, compañero que admiro muchísimo, que tiene una forma muy particular de presentar la noticia. Geomar tiene ese background que llaman los periodistas, ese color de la noticia, que es lo que nosotros estamos buscando cuando contactamos a Geomar. Está con nosotros, con nosotras Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, y nuestro penalista de cabecera, el licenciado Manuel Olivero. Es para que hagamos una revisión de qué ha pasado con los juicios por corrupción. Son juicios políticos. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias nuevamente. Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Podríamos catalogarlos de juicios políticos? ¿Qué es un juicio político? ¿O por dónde arranca un juicio por corrupción? ¿Inicia por rumor público o seriamente por una investigación de alguna anomalía? Bueno, ustedes dirán quién comienza. ¿Quién Don quiere? Percio. Don Percio. Don Percio. Mira, te estoy leyendo lo que tú estás diciendo, Moreno, ¿eh? Me tiraron al agua. Bueno, lo primero que quiero es agradecerle la invitación y que me permitan compartir con Geomar y con Manuel, con ustedes, un poco lo que pudiéramos hacer, no solo una revisión histórica, sino algunas reflexiones sobre un tema que es muy esencial para nosotros. Si revisáramos un poco la historia, digamos, a partir de la vida democrática, ¿no? Y para ponerle un periodo, digamos, a partir del 66 para acá, que fue después del golpe de Estado a Bosch, la Revolución de Abril, y que comenzamos más o menos con una estabilidad política, a veces con alteraciones irregulares, y con todo el trauma que dejó la guerra. Yo diría que ha sido bastante frustratorio todo lo que se ha hecho. Yo lo primero que pienso es que no hay juicios de corrupción que no colinde con la frontera política. Es decir, yo diría que es una cosa que no se separa, que no se puede separar. Primero, porque usualmente los procesados son políticos y quienes procesan son políticos. Por ejemplo, yo pienso que para que un ministerio público, incluso que como ahora ha estado muy de moda porque se dice el Ministerio Público Independiente, yo creo que todo ministerio público, para hacer un trabajo efectivo contra la corrupción, contra los procesos criminales, lo primero que necesita es tener el apoyo del gobierno central, es decir, de toda la estructura del Estado como una política. Diría que si uno lo mirara en términos históricos, la República Dominicana ha debido estar muy bien en América Latina en esa materia y sin embargo no lo está, porque quizás este fue uno de los primeros países que se atrevió incluso a enjuiciar a un expresidente recién salido del poder. Sin embargo, al final eso pareció tener más un propósito político que un proceso de adesentamiento de la vida pública nacional, y tal vez ahí donde que esté, digamos, la frustración, porque esto no significa que tal vez muchos de los elementos digamos, acusatorios eran inciertos, pero el propósito no era de adecentar. Porque además yo creo que cuando se lucha contra la corrupción, no se trata solo de vivir correteando corruptos, de lo que se trata es de establecer mecanismos gerenciales y administrativos que nos permitan evitar que las personas, los funcionarios públicos, tengan la posibilidad de cargarse con lo que no le pertenece. Y yo creo que la gran frustración que hemos tenido ha sido justamente eso, que a pesar de muchos intentos de la lucha contra la corrupción, y si ustedes se ponen a observar, casi todos los gobiernos, incluyendo lo de Balaguer, que se dice que era el primer corrupto, tomaron una serie de medidas de carácter legales. Sin embargo,
aquí hay que decir que en los países como los nuestros, las medidas a veces son draconianas, pero de aplicación flexible. Y en los países más o menos que han avanzado en organización tienen leyes simples, pero de aplicación rigurosa. Y entonces ahí hay tal vez una efectividad en uno lograr que todo intento de enjuiciar a quien haya cometido irregularidades, pues deje la base sentada para establecer los controles gerenciales y administrativos donde se vaya construyendo una cultura ética sobre la vida del país. Por ejemplo, el gobierno de Hipólito Mejía también tuvo incluso tuvo gente presa, metió gente presa del gobierno pasado. Sin embargo, uno observa que cada vez la situación es peor. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cada vez los procesos de enjuiciamiento parecen ser más impactantes por las barbaridades que uno oye que se cometen desde el Estado? Lógicamente que no ha habido el propósito de poner control, digamos, a esta práctica. Y además, no hemos mantenido unos márgenes de discrecionalidad enorme que no se pueden. Y uno lo ve con los casos que se procesan judicialmente, los vemos con esto que está sonando, pero tomemos una cosa tan simple como uno de los últimos apuros que el actual gobierno está teniendo. Por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, que ha iniciado todo este proceso y a mi juicio, qué bien que lo haga y qué saludable si se llevaran tan en serio que tiendan a ayudar. Sin embargo, fíjense ustedes cómo está envuelto con los famosos 100 millones de pesos para los artistas. Es decir, ¿qué pasa? Que alguien no pondera cuando una cosa debe hacerse de manera correcta. Y uno a veces está llamado a creerle a algunas expresiones a veces tan bárbaras, pero que son tan reflexivas, cuando alguien dijo, señores, pero vamos a hacer bien lo mal hecho. Es decir, porque a veces son tan vulgares los hechos de corrupción que lo que dejan es espanto y mucha frustración en la población. Y fíjense que la gente ha sido muy sabia en que ya la gente no está pidiendo solo que metan preso a los corruptos, sino que el dinero aparezca. Es decir, porque la gente sabe que al final te correteo, te meto presa, te meto preso, pero al final no va a pasar nada. Es decir, realmente voy por ahí. Claro. ¿Es una intención? Sí. ¿O es una bellaquería política? ¿Los juicios por corrupción son realmente una intención o son una bellaquería política? Producto de una promesa de campaña de todos los gobiernos. Yo creo que los gobiernos terminan vencidos por el sistema, porque yo creo que la corrupción se ha hecho sistémica en la vida del país. Y obviamente la política es responsable de eso, ¿verdad? En su práctica, porque al final son los políticos los que dirigen el país. Claro. Son los políticos los que bueno. Son los políticos, son los políticos y la oligarquía. No dejemos la oligarquía afuera. No estoy dejando la oligarquía afuera. Lo que pasa es que los políticos se asocian con la oligarquía, se asocian a veces con los que hacen negocios ilícitos y al final es la política la que asunto. Porque dejémoslo de cuento, el poder político dirige los estados en todo el mundo. No importa cómo se llamen, pueden ser conservadores, democráticos, pueden ser dictaduras, pero son los políticos los que dirigen y son los partidos políticos los que dirigen e incluso son los partidos los que crean las burguesías. Ahora la pregunta es, ¿quién dirige a los políticos, Percy? ¿Quién dirige a los políticos? No, yo creo que los políticos se dirigen a ellos mismos. Y los partidos han devenido en ser las empresas más rentables en la economía dominicana. Si ustedes se ponen a ver, pero quizás tú lo dices y no está pensando en lo que yo te quiero decir ahora. Déjame ver, si vamos por el mismo lado. Tú dices, desde el punto de vista de la rentabilidad lícita, no hablemos de la corrupción. No. De la que se toma o de lo que se puede coger. Hablemos de todo lo que nosotros tenemos que darle a los sistemas del partido, a los partidos del sistema. La única ley, yo diría, que se cumple aquí a pie en juntilla, como dicen, es la del 0.5% del presupuesto nacional. Indexada. Eso quiere decir
que eso siempre es aumento porque el presupuesto es mayor. Por ejemplo, el presupuesto de este año es de 1 billón. Ajá. Creo que 37.000 millones. Probablemente que hay mucha gente que no había visto tantos ceros juntos Le da error. Y ese presupuesto de los partidos será en proporción de ese mismo tamaño. Fíjate que el presidente de la República ha estado planteando la idea de solo dar el 50% este año en año no electoral. Por el asunto de la pandemia, por la situación económica. Y fíjate cómo los partidos están resistidos todos. Así es muy fácil pasar estudiando. Correcto. Voy un momentito, tengo que ir un momento a publicidad, Percio, tengo que ir un momento a publicidad. A mí me encantaría conocer un poco, Geomar, ¿cuántos de estos juicios tú has cubierto? Y le dejo la pregunta al licenciado Olivero. ¿Esto es justicia o es retaliación? Ya venimos.